Buenas tardes, bienvenido a la tercera jornada de Infotógrafo 9. Perdón. De nuevo el encuentro con la fotografía, de nuevo pasar una tarde ya casi de verano para hablar de aquello que yo siempre digo, de escrituras con luces, de contar historias, de contar algo que a veces tratamos algunas personas de escribir o hacerlas nuestras, esas historias que a veces tenemos que ir a buscarlas a sitios lejanos. Ahora hablaremos de tan lejos que ha ido José Luis, pero sí que quiero daros las gracias por de nuevo estar con nosotros, ¿no? Con la asociación ELUA. Darle las gracias, por supuesto, a José Luis por la invitación, por querer venir, por querer estar con nosotros. En el caso de José Luis, estábamos hablando antes, recordando un poco de historia, porque somos viejos amigos, pero antes éramos conocidos. Hay varias coincidencias y esta mañana, preparándola, resulta que yo, la primera vez que vine, bueno, no la primera vez, ya era la segunda vez que vine a Alicante, fue en el año 77. Justo este hombre se encontraba en el regazo de su madre, aún no había nacido, nació meses después, 9 meses después justamente. Yo llegué en enero del 77 y él nació en octubre del 77. Una curiosidad. Pero es que luego se producen más curiosidades con José Luis. Y yo sabéis que yo soy una persona sensible y me toca la fibra. Porque hace 11 años fue alumno mío de fotografía analógica, el arte de la fotografía en blanco y negro. Ya en ese momento, a partir de ahí, él luego hizo un máster y encima luego me ayudó. A mí ha sido una cosa muy, muy curiosa, José Luis y yo, ¿no? Nos hemos encontrado, se ha perdido, yo me he perdido, pero siempre ha habido un punto de encuentro. Teníamos pendiente que viniera a Infotógrafo, ha venido otra gente, sabéis que siempre solemos invitar a alguien muy cercano, en este caso le ha correspondido a José Luis, a mí me parece que le correspondía ya hace tiempo, pero bueno, yo creo que el momento siempre es oportuno, y sobre todo además me voy a poner las gafas coincidiendo con la presentación de su obra, de su proyecto, mejor dicho, Tras los hijos del ciervo, ¿no? También comentábamos que va a ser la primera vez que lo presente completo, lo cual es un honor también, el que esté aquí, el que presente el proyecto por primera vez completo, ¿no? Voy a leer un poco antes el currículum, como decía el otro día. Yo creo que sí que es conveniente, y sobre todo además por la difusión que nosotros le damos vía internet. En este momento se está retransmitiendo en directo vía internet por streaming esta conferencia, esta ponencia, y posteriormente la colgaremos en la red de la Universidad de Alicante. Entonces, yo creo que hay que decir quién es José Luis Carrillo y bueno, pues aparte voy a empezar de abajo arriba, en donde presenta en el 2013 VH Sesiones, es una fotografía social colaborativa que hace en colaboración con Cáritas sobre los enfermos terminales de VIH. Con los ojos del refugiado en 2014, fotografía social también en colaboración con la Cruz Roja. Urban Shotter en el 2015, intervención urbana, con la cual él inauguraba Foto Alicante, Festival Internacional, que ya Foto Alicante ya se está haciendo también grande e importante. Color Bruto en 2015, una exposición colectiva itinerante.
Más allá del frío en el 2016, proyecto finalista en el Festival Internacional de Fotografía de Foto Alicante, Smoking Club en el 17, proyecto ganador de la beca Alibaba del Instituto de Industrias Creativas de la región de Murcia, que se exhibió en la Casa Pintada de Mula, Murcia, y además también ha sido expuesto en el Festival Internacional de Foto Alicante en el 2018. Y por último, que en la actualidad él lo va a presentar aquí, es Los Hijos del Ciervo, proyecto ganador en el Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín 2017, proyecto seleccionado en el Festival Iconic 2018, portada en seleccionado finalista en Art Photo Blanco y Negro BCN en 2017 y seleccionado finalista en Patata Festival 2017. Yo creo que esto va a ser tu proyecto por ahora estrella, ¿no? Bien, pues ya no me voy a enrollar más, que él nos explique. Iba a contar un poco lo que él me presentó, me escribió sobre Los Hijos del Ciervo. Yo no he querido indagar mucho más porque para mí el factor sorpresa y que me lo cuenten por primera vez, pues me interesa muchísimo, ¿no? Y no hacerme idea de lo que nos va a contar. Bueno, pues gracias y os dejo con José Luis Carrillo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a la Asociación Escritores de Luces. ¿Se me oye por el micro bien? No, no se me oye, ¿no? Ahora sí, ¿no? Que le había dado el push. Bueno, pues como estaba diciendo, muchas gracias en primer lugar a la Asociación Escritores de Luces por invitarme a formar parte de estas jornadas sin fotógrafos, que son unas jornadas muy importantes que se celebran dentro del panorama fotográfico alicantino. Muchas gracias, sin lugar a dudas, a Javier Serrano por contar conmigo para esta charla. Hoy es un día bastante especial, bonito para mí, porque después de mucho tiempo trabajando en este proyecto de Los Hijos del Ciervo, lo presento por primera vez en Alicante y lo presento aquí, que es la sede donde empecé a hacer fotografía hace 12 años. Javier ha dicho 11, le gusta quitarse años. En realidad, hace 12 años empecé aquí, no la fotografía como tal, pero sí la fotografía de autor. Posiblemente el ambiente que Javier Serrano ha cultivado en este espacio ha sido uno de los factores decisivos para que yo hoy esté aquí presentando este trabajo, ¿no? Entonces, es una maravillosa forma de cerrar un círculo. Yo que soy muy de cerrar ciclos, pues es una ocasión muy importante para mí, así que disculpadme si me emociono un poco. No lo sé. Somos dos sensibles, entonces. Somos dos sensibles, sí. Eso está bien, ¿eh? Somos dos sensibles. Eso es bueno, eso es bueno. Así que, bueno, pues vamos a empezar y así ya iremos desgranando un poco este trabajo. Javier me ha dicho que me deja aquí solo. Sí. Bueno, se me ha olvidado sobre todo agradeceros que estéis aquí, que vengáis a ver este proyecto. Hay compañeros y amigos a los que respeto, valoro y quiero mucho, así que eso termina de cerrar esta velada, ¿no?, que hoy se presenta. Los Hijos del Ciervo. Los Hijos del Ciervo es un trabajo documental que he realizado los últimos 3 años en el Valle del Alto Tajo. El Valle del Alto Tajo, ahí veis una imagen del Tajo. El Valle del Alto Tajo se encuentra ahí en la zona entre Guadalajara y Teruel. Es el punto donde nace el Tajo. Ahí tenéis un mapa más ampliado de la zona en la que se basa este proyecto de Los Hijos del Ciervo. Y este espacio, este lugar, reúne algunas características que son muy interesantes. Una de ellas, quizás la más llamativa, es que es uno de los territorios más despoblados de Europa. Uno de los territorios más despoblados de Europa, con índices de despoblación que están por encima de Laponia o de la Siberia. De hecho, se le denomina comúnmente la Siberia española, ¿no? Es un territorio donde además la naturaleza se muestra bastante salvaje, bastante
en estado puro, posiblemente sea uno de los motivos principales de que sea un territorio despoblado. No solo la naturaleza, sino que además las condiciones climáticas son bastante extremas, ¿no? Estamos hablando de un territorio que está en lo que se conoce como la alta meseta española, 1.500-1.600 metros de altitud, con temperaturas extremas, con oscilaciones térmicas de unos 30 grados a lo largo del día. Eso quiere decir que en verano nos encontramos a 30 grados al mediodía y por la noche bajamos a 0 grados, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Ese territorio, esa naturaleza salvaje, ahora luego lo desgranaré un poco más, estoy haciendo una pequeña introducción simplemente. Esa naturaleza salvaje impone una visión de lo místico, de lo ancestral, de vuelta al origen. Imaginaros, estamos en un territorio despoblado donde el hombre se encuentra en franca minoría, no es el elemento que domina. Ahí el elemento que domina es claramente la naturaleza y el clima, ¿no? De hecho, ellos es lo que te dicen en primer lugar, que ahí no se puede pelear ni contra la naturaleza ni contra el clima, que es lo que hay. Este territorio estuvo poblado por celtas durante más de 1000 años. Desde el siglo X hasta el siglo I a.C., este territorio estuvo habitado por comunidades celtas. Se cree, aunque está muy por explorar, se cree que fueron los primeros asentamientos humanos de la zona. Hasta la época de los celtas no hubo asentamientos humanos en ese territorio, porque con los celtas, que empiezan a entrar ya aquí en España en la Edad del Hierro, cuando empieza a utilizarse el hierro, ya tenían unos medios y unos conocimientos que les permitía poder sobrevivir en esas condiciones, que no son, como digo, nada fáciles, ¿no? Esto que veis aquí, por ejemplo, son algunos de los castros celtíberos que se pueden encontrar a lo largo de ese territorio, que es muy, muy notable la presencia celta que allí encontramos, ¿no? Aquí tenéis otro de estos castros, siempre ubicados en lugares altos, siempre ubicados en zonas defensivas. Los celtas eran un pueblo seminómada, eran construcciones pequeñas porque en el invierno lo pasaban en zonas más cálidas y el verano se venían a estos territorios, a estos castros, ¿no? Estos celtas, o esta población celta, ha legado una visión del mundo y un uso del territorio que prácticamente se mantiene intacto hasta la actualidad, posiblemente debido precisamente a esa despoblación, ¿no? Debido a que esa despoblación, a esa falta de desarrollo, a esa falta de que otras culturas soterren lo que allí se estaba dando, se ha permitido conservar el uso del territorio que los celtas hicieron durante esos 1000 años y el aprovechamiento de las riquezas naturales de la zona se siguen haciendo prácticamente igual, o se hicieron sobre todo hasta la Guerra Civil, se hicieron prácticamente igual que hicieron los celtas hace ya más de 3000 años, ¿no? De hecho, uno de los términos que a mí me gusta utilizar es que se trata de una sociedad fósil, ¿no? Ellos hablan de un paisaje fósil, de un paisaje humano, yo hablo de una sociedad fósil, una sociedad fosilizada, ¿no? Debido precisamente a esa despoblación. Allí, hombre, Mítar, ¿qué tal? Una alegría doble. Allí encontramos, una de las cosas que más me impactaron cuando estuve allí es que las personas que allí viven tienen un vínculo muy especial con la... ¿Se ve bien, no? Sí, más o menos. Se ve un poco verde. Las personas mantienen allí un vínculo muy especial con la naturaleza que se debe básicamente a ese pasado celta que ha dejado una huella palpable en la sociedad de ese territorio y sobre todo a ese paisaje tan agreste que nos encontramos allí. Una de las deidades que tenían los celtas es Cernunnos, el dios ciervo. Esto es una de las deidades más antiguas de las que hay constancia de la sociedad moderna, ¿no? La primera escultura en Europa que se encuentra de una deidad es de Cernunnos, del dios astado, el dios ciervo. Luego posiblemente hablemos un poquito más de este ser que ha sido tan venerado en España y a lo largo y ancho del mundo, que es el dios ciervo, ¿no?
Todos esos, esto por ejemplo es el resto de una vasija encontrada en la zona de adoración a ese dios ciervo, ¿no? Por lo tanto hay huellas que demuestran que en ese territorio se adoraba a Cerunos. Para mí, la gente que vive en este territorio son los últimos celtíberos de la meseta española, ¿no? Legítimos herederos de este dios ciervo, de este dios del bosque, porque los he visto vivir, trabajar, moverse en ese territorio. Os puedo asegurar que son gente que conoce el bosque igual que yo me pueda conocer la ciudad de Alicante. Ellos se conocen el territorio, se conocen el movimiento de las especies, saben perfectamente las laderas que deben de utilizar para el ganado, las laderas que pueden utilizar a refugio. Por lo tanto, para mí, esta gente, este territorio, está poblado por los últimos celtíberos, los últimos descendientes de Cerunos, porque los celtas se identificaban con sus dioses, ¿no? Y de ahí viene el título del proyecto, Los hijos del ciervo. Los hijos del ciervo partió siendo un trabajo prácticamente periodístico que hablaba sobre la despoblación y acabó siendo un trabajo donde hablo de la relación que en este territorio tan singular tienen los sujetos con la naturaleza y con su pasado celta. Esa es la esencia del proyecto de Los hijos del ciervo. Una idea que dejé que creciera y del que luego os iré hablando cómo ha ido evolucionando el proyecto y cómo he sido capaz de llegar a esa síntesis. Un proyecto en realidad cualquier proyecto de creación, el autor, que se dice responsable o que se dice autor de esa obra, a veces tiene un porcentaje mínimo de responsabilidad de lo que ocurre en ese trabajo, ¿no? En este caso, en Los hijos del ciervo, yo he de decir que tengo una responsabilidad que puede ser del 60 o del 70%, y que han habido mucha gente que me ha ayudado, gente que me ha indicado conversaciones casuales, que me han ayudado a ir desde un planteamiento documental periodístico a este trabajo que habla de esa vinculación tan especial que los sujetos tienen con la naturaleza. Os voy a poner Os voy a poner un pequeño audiovisual. He preferido, la verdad, empezar con enseñando las fotos del proyecto y luego haciendo una marcha atrás al origen del mismo para que podamos ver y entender cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y de esa manera a ver si os da algunas claves que os pueda servir a vosotros a la hora de trabajar proyectos fotográficos o de valorar los trabajos que veis, ¿no?
Bueno, os he preparado ahí esa pequeña presentación con música de la fotografía porque me resulta complicado hablar, pasar las fotos, pensar. Ya sabéis, soy un hombre, solo puedo hacer una cosa a la vez. Lo que habéis visto ahí es el fruto de 3 años de trabajo, en los cuales he ido intermitentemente, preferentemente quedándome en largas estancias. En total habré estado unos 9 meses allí viviendo, lo he contado para esta presentación, cuánto tiempo he estado realmente viviendo allí, he sumado los tiempos que he estado, han sido unos 9 meses allí residiendo. Y habéis visto que con muchas condiciones climáticas, he estado en verano, primavera, otoño, invierno, todas las estaciones las he visitado, ¿no? Para llegar a este punto, realmente ha sido un trabajo de investigación, de reflexión y de destilación profunda. Y todo ello podría decir, sin temor a equivocarme, que más bien guiado por la intuición, o más bien por la emoción, alejado del plano racional. Y ese ha sido un proceso que ha sido muy importante para mí como fotógrafo, como persona, y que me ha dado claves importantes a la hora de abordar un trabajo y poder llegar a establecer un punto de vista personal sobre aquello que estamos trabajando, ¿no? Y salirnos de los tópicos, del estándar, de lo que podríamos fotografiar estando en esa situación, ¿no? En definitiva, al final, un poco, para resumir qué es lo que trato de contar en este trabajo, sería el cómo el paisaje y nuestro pasado configura una visión del mundo, y esa visión del mundo es capaz de transformar la realidad, y que esa realidad, esa visión del mundo y esa realidad convive con otras realidades. Al final, una realidad, o la realidad, lo que entendemos por la realidad, es una proyección de nuestra mente. Es una proyección de cómo nos relacionamos, de nuestro pasado, del lugar donde vivimos. Y yo trato de hablar de eso mismo, ¿no? Precisamente lo que trato es de atrapar esa otra realidad que yo intuí que se me estaba mostrando allí en ese territorio, ¿no? Atrapar esa realidad. Ese es mi papel como fotógrafo, ¿no? Y es el punto que me parece más interesante del trabajo, haber sido capaz de llegar a ese lugar, ¿no? Ahora voy a hablar un poco de cómo... Bueno, un poco no, voy a hablar de cómo ha ido la evolución desde sus orígenes hasta el final, y luego haré un visionado un poco más amplio de las fotografías, o con más calma, de esas imágenes que habéis visto, ¿no? El proyecto inicia sus andaduras en octubre... Sus andaduras, qué bonito ha quedado, ¿no? No hablo normalmente así, hay que ser los focos. El proyecto empieza en octubre del 2015, cuando voy a visitar la comarca del Matarraña, en Teruel, a ver a unos amigos que se habían ido allí a trabajar en un entorno rural, habían decidido abandonar el país donde vivían, venirse a España y a trabajar aquí en un entorno rural, y se fueron al Matarraña, en Teruel. Matarraña es una de esas también regiones despobladas de nuestro país, y yo voy allí en octubre del 2015 a pasar unos días y hago algunas fotografías que me llaman poderosamente la atención, ¿no? Son una serie de 3, 4 imágenes muy simples. Yo siempre voy con la cámara, por lo que me pueda encontrar, y voy haciendo fotografías sin pensar realmente lo que quiero, simplemente sintiéndome libre de fotografiar lo que me emociona, lo que me llama, ¿no? Y estas 3 fotografías, más todo lo que estuve hablando allí con la gente del Matarraña, con estos amigos y demás, despiertan en mí un espacio de interés, ¿no? No tanto por la despoblación en sí, sino por qué ocurre con la gente en un territorio despoblado, ¿no? ¿Qué ocurre en una sociedad cuando el hombre está en minoría? Y eso lo dice alguien que vive en Alicante, que es una de las provincias más pobladas de España, la tercera más poblada de España, con mayor densidad de población. Claro, yo vivo aquí, además paso una situación personal en la que mi trabajo como profesor, director de la escuela mixtos y demás, empieza a hacérseme un poco grande ya, demasiada gente, demasiado trabajo de cara al público.
y lo que me vibra en ese momento es irme a hacer fotos a un territorio despoblado. Eso es algo que yo luego he ido reflexionando, el por qué empecé a hacer un trabajo sobre un territorio despoblado, ¿no? Pues es que ahí hay factores que muchas veces seguimos de forma intuitiva y que nos marcan realmente el camino que debemos de trazar, ¿no? De manera que empiezo un periodo de investigación, de lectura. Soy un poco rata de biblioteca, me gusta mucho ese proceso de meterme en los temas, investigar, leer libros, comprar libros que luego no leo, ese tipo de cosas, acumular ahí información por si acaso la necesito, y empiezo un trabajo pues de trazarme o de averiguar cuál es la realidad de la despoblación en España, que os invito sinceramente a que lo hagáis porque al contrario de lo que piensa la gente, de la despoblación se habla mucho. El problema es que no sale a la luz pública. Hay muchas plataformas con mucha información contenida en Internet que hablan de este problema. Es un problema que ya está en manos de la Unión Europea y que ya ha sacado una luz roja de alerta de, ojo, que este territorio ya es irreversible en cuanto a despoblación. Es decir, se considera que, dada la pirámide de despoblación que existe, ese territorio no se va a poder repoblar de forma natural, salvo que hagamos alguna intervención. Con lo cual empiezo a trazarme un mapa de aquellos lugares que a mí me interesaría visitar por cuestiones de paisaje, de vinculación, de vibración. Ahí veis un pequeño mapa donde veis Madrid, veis Zaragoza, ¿verdad? Ese es el territorio que en primer lugar empiezo a trabajar. Luego ya finalmente acoto en un territorio un poco más pequeño que es la comarca de Molina de Aragón. No sé si habéis oído hablar. La comarca de Molina de Aragón tiene varios récords. Uno de ellos es la temperatura más fría, el territorio más despoblado, el pueblo más alto. O sea, tiene todos una serie de récords que hicieron que yo me fijara en ese lugar, ¿no? A la hora de trabajar, siempre cuando uno se va a los extremos, es donde se produce mejor la fricción. Y en esa fricción es donde vemos muchos creadores, ¿no? Ahí donde friccionan las realidades. Entonces, trabajé principalmente, o decidí trabajar en la comarca de Molina de Aragón. Es un territorio bastante extenso y ahí fue una de las principales o de las primeras dificultades, ¿no? Es un territorio muy extenso, es un territorio despoblado, y cuando digo despoblado es que pueden pasar días sin que te encuentres a nadie, pueblos de 1 a 2 personas, pueblos sin bares, el bar más cercano a 2 horas, la tienda más cercana a 2 horas, ese tipo de situaciones que uno cuando viene de la ciudad, cuando viene de trabajar específicamente en proyectos urbanos, no es consciente de que si te falta una pila, tienes que recorrer 2 horas en coche de ir para comprar una pila y otras 2 horas de coche en volver para utilizar esa pila, ¿no? Entonces la planificación, unido al clima, generaron en primer lugar unas condiciones de trabajo que ya me marcaron lo que iba a ser Los Hijos del Ciervo hasta el final. Y luego contaré cuál fue el final del proyecto, ¿no? En primer lugar, yo lo que hice fue ir allí con un espíritu muy abierto, simplemente a recorrer el lugar, a ver a la gente, a hablar, a escuchar, a establecer contactos y a ver, ¿no? Porque no podemos fotografiar algo que no conocemos y algo que no comprendemos, ¿no? Yo no puedo ir en primer lugar allí sin saber nada con una cámara y empezar a hacer fotos finales de un trabajo si no tengo una vinculación con aquello que estoy fotografiando, ¿no? Tenía que buscar la vinculación. En primer lugar fue ir simplemente a tener una toma de contacto. Ahí veis algunas de las fotografías que hice en la primera época. El trabajo está hecho con cámara analógica. Es un formato que me gusta bastante porque me permite realizar fotografías pausadas, establecer un ritmo un poco más lento de trabajo, que creo que era necesario para este tipo de proyecto, y también una fotografía más reflexionada. Por eso utilizo esta herramienta, aunque luego ha supuesto una seria dificultad, porque el formato analógico, medio formato analógico, pues es caro de trabajar y bueno, pues añade la incertidumbre de que nunca sabes a ciencia cierta si la foto va a salir o no va a salir, ¿no? Y entonces la cámara a veces te da maravillosas lecciones, te pega en la colleja y te dice, ¿ves? Esta foto no tenías que hacerla y no sale, ¿no? Que era la foto que más querías, pues resulta que esa no salió o salía desenfocada.
A pesar de que todos me decían, oye, ¿por qué no lo haces en digital? ¿Por qué no lo haces en digital? Pues yo seguí que necesitaba hacerlo en analógico. Y esos son puntos que los creadores tenemos, que no es necesario que el espectador lo sepa. Esto os lo cuento a vosotros porque estamos hablando, pero al espectador le da un poco igual, ¿no? Una de las primeras cosas que tuve o que hice fue una red de contactos que luego he mantenido a lo largo de esos 3 años, y red de contactos que sale fruto de establecer confianza con la gente del lugar. Allí son un territorio despoblado, también tiene algunas consecuencias en la forma de ser de los individuos, y es que son bastante cerrados y huraños. Porque nunca saben de dónde viene el peligro, se sienten realmente vulnerables. Imaginaros en un pueblo, los pueblos no es que estén abandonados, los pueblos se conservan bien porque la gente va en verano. Los pueblos están simplemente no vividos, la gente no vive allí. Entonces, en un pueblo donde hay televisiones, neveras, dinero en los cajones, pues a veces ocurren accidentes o robos, y entonces pues la gente está un poco escarmentada. De hecho, están haciendo patrullas ya en algunos pueblos para quedarse durante los meses de verano y demás. Establecer contactos era, por lo tanto, establecer un grado de confianza con ellos, que yo he trabajado a base de conversar, de invitarles a café, de ir con ellos, de ayudarles, de pasar días enteros sin hacer una sola foto porque no me servía, pero pudiendo establecer la confianza necesaria, como por ejemplo la que establecí con Agustín, que Agustín se le conoce como tiro fijo. Es una persona que dicen que nunca ha fallado un disparo, es un cazador de estos que aprendió la caza de uno de sus ancestros, le enseñó a cazar siguiendo los rastros de los animales y comprendiendo el animal. Y este hombre me ha enseñado algunos paisajes, algunos lugares a los que yo ni de lejos hubiera podido acceder si no hubiera tenido la ayuda de Agustín, por ejemplo, ¿no? Este hombre, cuando comprendió lo que estaba haciendo, cuando vio las fotografías que estaba haciendo, cuando conversé con él y le pude decir la visión de la realidad que yo tenía de ese territorio, entonces decidió tomarse la molestia de echarme una mano, porque es una molestia seria en el sentido de que hay que coger un 4x4, hay que levantarse muy temprano, hay que ir a sitios donde atascamos, volcamos, tenemos accidentes. O sea, es una implicación que va más allá del simplemente echarte un cable y acercarte allí a cigarreras, ¿no? Es otra cuestión, ¿no? Pues como os digo, estuve haciendo con un perfil muy amplio un montón de fotografías, sin cortarme, por ejemplo, recogiendo muchas historias de la gente mayor. A mí me gusta mucho la gente mayor, luego me dicen, ¿solo haces retratos de gente mayor? Bueno, pues es que la gente mayor me cuenta cosas interesantes y a mí lo que me gusta realmente es gente interesante, me da igual la edad que tengan, ¿no? Este hombre había sido resinero. Una de las principales riquezas de la zona es el pino resinero, la extracción de la resina, que fue un motor económico importante en España, la madera, todo lo relacionado con la madera en España. Y este hombre fue resinero hasta que se jubiló y pues vive en un pueblo donde hay 8 habitantes y 8 cuidadoras. Y además son 6 rumanas, 6 personas de nacionalidad rumana y 6 personas de nacionalidad colombiana, ¿no? Entonces es muy gracioso irte a este pueblo donde ves a las señoras, a las chicas, perdón, porque son chicas, allí hablando en rumano, y tal, paseando, jóvenes y lozanas, y riéndose con estos señores a los que les alegran realmente la vida y les hacen más llevadero este tramo final de su vida y de olvido, porque viven allí prácticamente olvidados de la administración y olvidados de toda la realidad, ¿no? Este hombre es José, un portugués, hay mucha migración portuguesa en ese territorio. Y este es José, un hombre que ahora no sé nada de él, espero que siga vivo, porque ya está bastante mayor, no lo digo por nada, pero se han muerto algunas de las personas que he fotografiado en estos 3 años, se han muerto. Y José vivía solo en un pueblo durante el invierno. El alcalde del pueblo vecino, que estaba a una media hora en coche, iba a recogerlo para que fuera a tomar un café al bar y pudiera hablar con la gente, y para comprobar que estaba bien. Al final la administración, ya muerta de vergüenza, le puso una cuidadora 2 días a la semana que iba allí pues con la excusa de fregar, porque el hombre la verdad es que se lo hace todo, no necesita a nadie, ¿no? Y de hecho lo que decía la chica es que cuando iba lo único que quería era conversación, ¿no? Este hombre representa un poco la historia de lo que ha sido España. Un hombre su padre trabajaba en el campo, pobres de solemnidad, hizo la mili,
se fue a Argelia, luego de ahí a París a trabajar, de ahí a Suiza, y al final decidió que él quería volver a su tierra y trabajar en su tierra, y regresó allí a ese pueblo a trabajar de guardabosques, lo que se llamaba en esa época guardabosques, hasta que se jubiló, y él dice que de ese pueblo no se mueve porque tiene derecho a seguir viviendo donde han vivido toda su familia, ¿no? Una de las cosas que me llamaron poderosamente la atención, porque no estoy nada puesto en el tema, es que la caza era también otro de los principales recursos económicos de la zona, algo que es seriamente cuestionable bajo mi punto de vista, ¿no? La caza tiene una fuerte presencia, un fuerte arraigo allí, no tanto por los lugareños, sino como por la gente que hace turismo de caza, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Un territorio despoblado es un territorio donde no puebla el hombre, y entonces los grandes herbívoros pueden caminar a sus anchas, y se ha producido, a la medida que se despoblaba, una crecida en la población de ciervos, corzos, gamos, todo un paraíso cinegético en una provincia donde la caza lo domina todo. Y lo voy a dejar claro, y lo expreso así, no porque yo lo diga, sino porque lo dicen gente que trabaja en estos términos en la zona. Estamos hablando de un parque natural, el Parque Natural del Alto Tajo. El control cinegético de las especies lo hacen los cazadores, directamente. Los cazadores deciden cuántos machos, cuántas hembras, cuántas cabras van a matar en esa temporada, y son ellos los que deciden sobre esa presencia animal. Bueno, pues la caza está muy instaurada. En ese tiempo también tuve mucho contacto, porque era la única manera de acceder a la realidad directa, con los alcaldes de los pueblos. Alcaldes que algunos de ellos ya no están allí, porque es bastante difícil ejercer de alcalde en un sitio donde la administración cada vez te lo pone más difícil, ¿no? Hay trámites donde ya solo se pueden realizar a través de Internet, y hay pueblos donde todavía no ha llegado Internet. Estuve en uno de los pueblos donde más residí, en Armayones. Llegó primero el agua y luego la electricidad. El agua llegó en el 82 y la electricidad llegó en el 86. O sea, estamos hablando de un territorio bastante abandonado, ¿no? Esta es Juani, la alcaldesa de Adobes, que fue la primera alcaldesa con la que me entrevisté, y ya me dejó un mal sabor de boca, ¿no? Eduardo de Armayones, con un mapa de España ahí por detrás, está ahí especular. Este es Eduardo de Armayones. Este es Jesús, del alcalde de Checa. Jesús, el alcalde de Checa, es una de esas personas a las que me gustaría ponerle nombre y cara, porque es uno de los principales responsables en que el proyecto de los Hijos del Ciervo haya acabado adquiriendo el tinte que tiene en la actualidad, con el peso de lo celta y de la naturaleza, porque él, aparte de ser herrero de tercera generación, hace forja tradicional, pues forja tradicional, es un amante de la historia y un amante de la naturaleza, de los fósiles, y un gran conocedor de la historia del mundo celta en la zona, ¿no? No en vano ha conseguido que el castro que tiene Checa, que es el municipio donde él trabaja, haya sido rehabilitado con fondos de la Unión Europea y sea visitable, y se considera que es uno de los castros celtíberos de más importancia de la zona, ¿no? Él está peleando por conseguir que se vuelva a realizar una ganadería tradicional de extensión no intensiva, que la caza sea un recurso, pero que no sea el único recurso, sino que se explote también una visión más integral de lo que es el territorio. Él habla de extraer la verdadera riqueza del lugar y no imponer lo que tienen que extraer, ¿no? Que eso es lo que está ocurriendo. Te dicen que tienes que cultivar esto, que tienes que llevar este tipo de ganado, pero bueno. Su hermano Pascual es pintor, pinta en una cueva, es algo maravilloso. Son gente que, claro, tienen tiempo, capacidad de reflexión, les gusta mucho la conversación, tienen mentes creativas muy abiertas. Este es otra de esas personas también muy importantes para mí en el proyecto, que me ha enseñado mucho sobre el amor hacia los animales y hacia el territorio, el respeto, ¿no? Este hombre tenía una empresa de construcción y decidió dejarla para irse a Alcoroches, a tener caballos, a trabajar en algo que tuviera un ritmo que no fuera tan estresante como el de la construcción, ¿no? O Pepito. Pepito posiblemente sea también otra de esas personas a las que me gustaría ponerle cara,
Pepito es, yo diría que una víctima de la despoblación. La despoblación implica muchas cosas, no voy a hablar mucho sobre eso, pero simplemente esto me gusta especialmente porque es especialmente sangrante lo que ocurrió con Pepito. Y es que él tenía el médico de consulta general los martes. Los martes hay un autobús que iba de su pueblo, que era Olmeda de Coveta, hasta la capital, Molina de Aragón. Le detectaron que tenía algo raro y le decían que tenía que ir al especialista, que son los miércoles. Bueno, pues los miércoles no pasaba el autobús, entonces ¿cómo iba a ir él desde su pueblo hasta allí? En un pueblo donde no vive prácticamente nadie y además el resto de población no quiso enterarse ni saber nada de lo que estaba ocurriendo con él. A este hombre se le cae el techo de la casa, empieza una pulmonía y acaba muriendo de cáncer de un ataque en medio de la calle, en su pueblo. Se lo encontraron allí 2 o 3 días más tarde. Esa es una de las realidades que nos trae la despoblación. O sea, la despoblación no es algo que es, oh, qué bien, hay poca gente, sí, pero luego están este tipo de realidades que es la vida del día a día y especialmente de aquellos que ya entran en edades vulnerables y que tienen todo el derecho del mundo a no querer abandonar su lugar de residencia simplemente porque la administración no quiera poner un autobús los miércoles, ¿verdad? Pues esa es la realidad de Castilla-La Mancha, entre otras cosas. Hay otras realidades mucho más positivas, no me voy a poner negativo, como por ejemplo la de Iris y su pareja, Luis, unos personas que son de estos nuevos neorurales que han apostado por la ganadería, una ganadería pues, que veis que practican con mucho amor hacia sus cabras, que extraen leche, hacen queso, etcétera, etcétera, tratan de recuperar la cabra originaria. Las conversaciones con ellos y las conversaciones con el entorno familiar que se realizó en torno a ellos me aportó mucho en cuanto a información y en cuanto al conocimiento del territorio y de esa vinculación que tenían con la naturaleza, ¿no? Ellos fueron como la luz que de pronto de entre todo ese marasmo que yo estaba viendo que se producía en el territorio despoblado empieza a aparecer, ¿no? Una familia de neorurales que apuesta por la vuelta al medio rural, que me hablan de lo celta, sus hijos tienen nombres celtas, que me hablan de la vinculación con la naturaleza, que salen al bosque simplemente a conectar con la naturaleza. Este es Alfonso, que es músico de esa familia, vive allí, tiene un pequeño estudio allí, trata de grabar, de publicar. La verdad es que tiene un proyecto ahora que espero que lo oigáis pronto porque va a resultar muy bien. Esos son algunos de los días que voy con ellos, convivo con ellos, vivo con ellos, como con ellos. Eso es de lo que se trata, ¿no? Y una de las personas posiblemente más importantes para el trabajo es Alex, que Alex es una historia bastante particular, la historia de una persona que vive en Madrid, que se harta de la vida en la ciudad y que decide irse a la casa del pueblo que sus padres tenían, Huerta Pelayo, y que a los 2 años de estar allí la casa familiar se incendia por culpa de un cortocircuito y él ahora mismo está viviendo en esa casa, en los cascotes de esa casa, porque tampoco quiere abandonar ese territorio, ¿no? Él quiere vivir allí. Podría ir a Madrid, tiene casa en Madrid, pero él ha decidido que él apostó por volver a conectar con la naturaleza, él apostó por volver a Huerta Pelayo y allí está peleando en un lugar donde apenas hay trabajo, donde a veces los propios vecinos no te ayudan porque hay mucha desconfianza entre los propios vecinos, pero siempre me dice que todos esos problemas se le olvidan cuando sale por la mañana y ve amanecer allí en Huerta Pelayo, entre esos cañones y cómo se levantan los buitres al amanecer, ¿no? Todos esos problemas se disipan y eso es que, lógicamente, ese territorio tiene algo que engancha, ¿no? Eso, ahí es cuando empieza a fraguarse una sensación, ¿no? Una pregunta que me rondaba a mí cuando estaba allí trabajando y es ¿por qué? ¿Por qué la gente quiere vivir allí? Es un territorio despoblado, condiciones climáticas súper adversas. ¿Por qué vivir allí, no? Esa era una pregunta que me rondó durante mucho tiempo y yo creo que al final, precisamente en la respuesta a esa pregunta es donde estaban los hijos del ciervo, ¿no? Y es que ellos no se pueden marchar de allí porque forman parte del territorio. Y al igual que los árboles no se pueden ir, al igual que las piedras no se pueden marchar, ellos forman parte intrínseca de ese territorio, ¿no? Ese fue el primer conjunto de imágenes que me traje,
que como veis, pues es un conjunto disperso de retratos, paisajes, sin un hilo conductor, con una visión un poco superficial. Cuando me vine con la decisión de buscar un punto de vista que fuera personal. Yo no quería hacer un trabajo sobre la despoblación. Me parecía que era hablar de algo que no tiene sentido que yo haga fotografía, porque esa realidad ya está documentada, ya se sabe. Quien no la conoce es porque no ha tenido acceso o porque la ha negado, pero esa realidad ya está documentada. Yo tenía que contar algo que no fuera la despoblación, porque además notaba que había algún tema o había algo mucho más importante que hablar que no fuera la despoblación. Así que inicio, cuando regreso, un visionado de mis fotografías y empezar a recordar, a rememorar todas las vibraciones que en ese tiempo de trabajo me había llevado o me había traído de allí, ¿no? Una de las cosas más importantes que me traje es que la naturaleza allí es una naturaleza salvaje y que uno nota la hostilidad, ¿no? La hostilidad de una naturaleza que marca y que condiciona y que te dice que si tú hoy no puedes salir a trabajar, no sales a trabajar, que si está lloviendo, que si está haciendo un frío, pues está ahí todo el rato presente, todo el rato dominando. Lógicamente, la relación que los sujetos tienen con la naturaleza. O sea, el hecho de que hagan las fiestas del pueblo en medio del bosque, a mí me volaba la cabeza porque decía, ¿por qué? Si tenéis la plaza del pueblo, ¿no? Porque es que toda la vida se ha hecho en la Fuente de los Vaqueros, como por ejemplo en el caso de Checa, ahí se hacía tradicionalmente las fiestas populares y allí siguen haciéndolo y bailan en el bosque, ¿no? El uso, la extracción del bosque, aquellos bosques que a mí me parecía que si uno entraba ahí iba a morir de inmediato, porque solo podía morir o bien por un árbol o por una bestia salvaje, pues ellos paseaban como pasea uno por el salón de su casa, ¿no? Entonces yo, claro, maravillado, ¿no? Lógicamente ese pasado celta, el pasado celta está muy, muy presente, o sea, lo que decía, la despoblación no ha eliminado lo que hay de celta en ese territorio y uno rasca un poquito así y encuentra pinturas, encuentra piedras, encuentra muchas cosas que están sin documentar. Esto, por ejemplo, son unas tallas rupestres que se repiten mucho, eso ya es otra conversación, que se repiten mucho a lo largo y ancho de nuestro país y a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Ahí veis la serpiente, ese tipo de iconografía. Eso está allí y eso me lo enseñó un pastor. Eso no está documentado en ningún lugar. Me dijo, oye, yo conozco un sitio, tenemos que caminar 2 horitas, pero bueno, está ahí al lado, 2 horitas, y hay unas pinturas que encontré yo hace mucho tiempo y efectivamente son este tipo de pinturas maravillosas, de petroglifos, ¿no? Se llaman realmente. Y el tercer lugar, en cuarto lugar, era una obsesión por el ciervo que yo había visto muy presente en la zona. Uno iba a un bar, iba al ayuntamiento, iba a un centro social y siempre había una cabeza de ciervo presente en toda ese ambiente, ¿no? Con lo cual, esos 4 elementos que son la naturaleza, la relación, el pasado celta y la obsesión por los ciervos, estaban ahí un poco pululando en mi mente, pero sin poder aterrizar la idea, ¿no? Y antes decía al principio que uno realmente a veces no tiene el control del proyecto, simplemente te dejas llevar por él y él te va devolviendo cosas, ¿no? Y muchas veces la autoría o parte de la autoría no es tanto tuya como correspondiente a otra gente, ¿no? Aquí ocurrió algo muy interesante de estas cosas que pasan maravillosamente en el mundo de la creación, y es que quedó un día, yo tenía ahí todo ese marasmo de dudas que no sabía qué hacer con él ni cómo darle una forma, ¿no? Y quedé un día con Mitar, que creo que ha venido antes, sí, está por ahí al fondo, Mitar, compañero. Quedé un día a tomar café con él en la Horchatería Azul, que es un sitio maravilloso para crear. Y estamos ahí viendo las fotografías, le estoy contando un poco la historia, y él de pronto me señala la presencia del ciervo, que era algo que yo había intuido porque no había visto tan presente en mis fotos. Y él me dice, macho, aquí solo hay fotos de cabezas de ciervos, ¿no? Esta gente está obsesionada por el ciervo. ¿Qué pasa? ¿Que adoran al ciervo? Y entonces me dio una clave. Me dio la clave que dio origen a Los hijos del ciervo. De hecho, el título lo puso Mitar. Él me dijo, podríamos llamarle Los hijos del ciervo y podríamos trabajar, porque siempre como que
tiene esa tendencia a coger el proyecto y decir, no, pues podríamos. Y digo, perdona, Mitar, el trabajo es mío. Pero bueno, él me puso el nombre sobre la mesa y eso fue maravilloso. Fue el elemento que necesitaba para poder darle la forma definitiva. Algo que realmente estaba ahí. Mitar me dio la clave que hacía que las piezas encajaran a la perfección. Así que, lógicamente, gracias a Mitar, por supuesto, siempre bromeamos que el 30% de lo que consiga de este proyecto será para él. De momento le digo que vamos a menos 6.000 euros, pero creo que solo habla de los beneficios, ¿no? Hoy de momento está ahí en la sombra, que nadie le ve, que también le gusta. Entonces, después de esa conversación que a mí me da las claves, una conversación que uno dice, no, es que no estaba en el estudio trabajando, no, estábamos tomando café, estábamos hablando. Uno nunca sabe de dónde vienen las claves. Tiene que estar siempre con la capacidad de recibir la información y luego ser capaz de aceptar lo que te están devolviendo. Porque, lógicamente, en la autoría siempre entran egos, ¿no? Y el hecho de que un compañero te dé la clave, dice, la primera es la reacción contraria, decir, no, esa idea es tuya, la mía es mucho mejor. Pero no, sinceramente la idea de Mitar era muchísimo mejor, así que allí empezamos a trabajar. He tenido la suerte de conocerle y de trabajar con él y me ha dado claves muy importantes en la fotografía, es uno de mis maestros y bueno, parte de los trabajos que van adelante emergen de Los hijos del ciervo y emergen un poco de la forma de ver también de mi compañero. Entonces, a partir de ahí, empieza un proyecto que es completamente distinto. Empieza un proyecto donde hay una búsqueda obsesiva del ciervo y de Cernunnos. Yo no buscaba al ciervo, yo buscaba la expresión del dios astado, que puede parecer que estoy loco y posiblemente estuve un poco loco. Pero eso es lo que realmente yo buscaba, ¿no? El cómo Cernunnos, cómo el dios ciervo se podría manifestar, el cómo mirarían la realidad esa población celta en ese territorio, en ese lugar tan maravilloso, ¿no? Ahora he perdido un poco. De forma que voy buscando, a veces en las formas de los árboles, a veces voy buscando, no voy buscando, que eso es algo que debo de corregir, no voy buscando, me encuentro, porque aquí ya empieza un trabajo que es muy distinto. Lo que decía al principio, me separo de lo racional y empiezo a trabajar desde lo emocional. Yo no sé dónde están las fotografías, yo no sé, porque empiezo un trabajo donde no sé lo que necesito fotografiar, simplemente sé que necesito salir al bosque, buscar la luz adecuada, buscar los ambientes adecuados, buscar el punto de vista adecuado y las fotografías empezarán a emerger. Entonces lo que me dedico es básicamente a pasear buscando lugares donde igual me encontraba imágenes que me remitieran a ese mundo celta, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, uno de los bosques sagrados de robles que visité, donde eso que veis ahí es uno de los altares que los celtas practicaban en los robles, que iban año tras año iban quitando un poco de la capa de la corteza para generar esa especie de altares, o formas en las rocas, expresiones. Esta, por ejemplo, la hice con Vicente, ¿te acuerdas? Estuvimos ahí grabando. Esas son formas de las rocas que, iluminadas por la noche, de pronto adquieren formas humanas, ¿no? Como esta, por ejemplo. Esto le llamo el Darth Vader de Chequilla. Ahí, esto es uno de los paisajes de Ródenos más interesantes de lo que hay allí, ¿no? A ver, un segundo. Uy, creo que me he perdido. Bueno, de esa manera, en ese trabajo de búsqueda de esas imágenes de los hijos del ciervo, perdonadme, pero me he perdido totalmente, no sé por dónde iba. Llegamos en esa búsqueda de los hijos del ciervo, que ha sido un vagar por el territorio, un poco simplemente a esperar a que los elementos se aparezcan, ha consistido en generar un trabajo de destilación y de eliminar de mi radar todos aquellos elementos, todas aquellas fotografías, todos aquellos ambientes que no contengan los tres elementos que
tiene el trabajo, que es naturaleza, tiempo pasado y personas. Esos son los tres elementos que deben de aparecer en las imágenes, ¿no? Y durante ese tiempo en el que voy trabajando en Los Hijos del Ciervo, lo que hago es básicamente ir afilando mi mirada, ir destilando los ambientes y el tipo de fotografías que voy haciendo para al final ser capaz de llegar a atrapar ese Cernunnos, el dios ciervo, ¿no? Que a mí, por ejemplo, yo lo veo sobrevolar esas colinas, ¿no? Esa es la imagen para mí muy importante con la que empiezo el proyecto, porque es un dios, es un ciervo, una cierva, un dragón, un animal que sobrevuela ese territorio, ¿no? Eso que estáis viendo allí es el Valle del Alto Tajo en su paso por el Salto de Poveda, no sé si alguno conocéis ese lugar, que entra en este bosque, ¿no? Estos bosques que tuve que recorrer durante tanto tiempo con ambientes de brumas para al final conseguir ninguna fotografía, ¿no? Yo he pasado días enteros caminando en el bosque y no haciendo ni una sola foto, ¿no? Esta es una fotografía, muchas de las fotografías que os voy a enseñar son casualidades. O sea, esta fue una sola fotografía. Luego ya esa bruma que había desapareció, entró otro tipo de luz y la foto desapareció, ¿no? Y otras fotografías como esta no son fruto de la casualidad, sino que son fruto del trabajo y de lo que os decía, la confianza necesaria para molestar y decirle a Eugenio, que es este hombre, por favor, tenemos que ir a este refugio a las 6 de la tarde, que es cuando tengo la luz adecuada, que es cuando la luz entra ahí bien y yo puedo hacerte esta fotografía, porque con esta imagen, por ejemplo, yo soñé allí en Los Hijos del Ciervo. Y es algo que nunca me había ocurrido. Yo he soñado fotos que luego he hecho. Entonces, es algo como que he sentido, mientras estaba haciendo este trabajo, que yo realmente no estaba haciendo el trabajo, sino que era un vehículo para trasladar esta historia. Y que, sinceramente, lo único que tenía que hacer era dejarme llevar. Si yo me hubiera dejado llevar desde un primer momento, quizás hubiera llegado a este resultado antes, ¿no? Yo no he sido capaz de atrapar este tipo de imágenes. Habéis visto las primeras. Era el mismo territorio, era el mismo lugar. Era todo exactamente igual. Esto ya parece otro tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no fui capaz de hacer este tipo de imágenes hasta que no fui capaz de sentir vivamente el bosque como un ser con una entidad colectiva, un ser vivo, con un conocimiento ancestral, anterior a nosotros, una visión que me permitía atrapar esas imágenes, ¿no? Si yo no hubiera tenido esa visión, muy difícilmente hubiera sido capaz de entender que el retrato que tenía que hacer de este hombre tenía que ser en el bosque, con bruma, que tenía que llevar determinado tipo de ropa, que no podía tener determinado tipo de rostro, sino que se me fueron apareciendo gracias a esa posición, a ese punto de vista, ¿no? Esta fotografía surge también de una casualidad. Lo que pasa es que aquí ya, cuando estoy trabajando en este punto, que esto es enero de este año, no, diciembre del 2017, esta fotografía, diciembre del 2017, yo ya estaba haciendo muy pocas fotos, solo aquellas fotos que de verdad me encajaban, y pasaba días sin hacer muchas fotografías. A este hombre, que ahora no recuerdo, Ángel, le hice 2 fotografías. No suelo hacer muchas fotografías. Cuando yo siento que he hecho la fotografía, no la vuelvo a disparar. No necesito dispararla. Ya mi cerebro, mi corazón ha hecho un crack, ha rebobinado igual que he pasado la película y ya necesito hacer otra imagen, ¿no? Los pinos, el bosque, los paisajes. Estos son restos de tallas. Los celtas utilizaban las piedras de Ródeno para esconderse y para vivir, y entonces hay tallas que les permitían subir a las piedras, incluso colocaban estructuras de madera para poder subir por los desfiladeros y luego quitaban esas estructuras de madera una vez que estaban arriba y así no se les podía atacar ni robar, ¿no? Este que veis ahí es Alex, ese chico que os he enseñado. Os he enseñado antes. Estoy tratando de recordar cómo se llama. Pero no me sale.
A pesar de estar trabajando durante 3 años, yo podría decir que el 80% del trabajo, de las imágenes que estáis viendo, están realizadas en los 3 últimos meses del proyecto, el 80%. Hay imágenes que arrastro desde el principio, pero la práctica totalidad del trabajo empieza a realizarse en los 3 últimos meses de estancia en Checa, cuando yo había conseguido, como os decía, sentir vivamente esa realidad. Eso pasa, en primer lugar, por comprender plenamente el modo de vida, el punto de vista de la gente de allí, comprenderlo, asimilarlo, hacerlo mío y empezar a mirar. Y cuando llego a esa comprensión, mi mirada sobre el territorio y sobre los elementos empieza a cambiar. Empiezan a aparecer este tipo de imágenes que salen por sí solas. Yo ya solo voy caminando y me encuentro con las situaciones, me encuentro con las fotografías, ya no tengo que forzarlo, ¿no? Para llegar a este punto, una de las cosas más importantes que hice fue pasar 15 días en refugios de montaña. Durante 15 días estuve viviendo en los refugios de alta montaña que tienen allí acondicionados. La verdad es que están bien, pero es una estancia estanca con una chimenea y nada más, ¿no? Además, en unos refugios que estaba a 1 hora en coche del municipio más cercano. Durante 15 días estuve allí con la idea de hacer fotografías del bosque. Esos 15 días no hice ni una sola fotografía que estáis viendo aquí, ninguna, no me valió ninguna. Pero fui capaz de sentirme lo suficientemente confiado conmigo y con mi trabajo después de haber vivido esa experiencia, que es una experiencia límite, tras hacer esa estancia. Si no hubiera hecho posiblemente esa estancia que me permitió realmente comprender el peso que la naturaleza tiene en los sujetos de esa zona, si yo no hubiera hecho eso, no hubiera llegado a este punto de síntesis, ¿no? Fue necesario convivir con ellos, no solo convivir, sino vivir la experiencia que ellos han podido vivir, no directamente quizás, sino a través de su propia genética familiar, todo ese conocimiento que se hereda generación tras generación, esa visión del mundo, esa cosmovisión, ¿no? Ese es Jesús, el alcalde de Checa, alguno de las mesas ahí con esas tallas, esa necesidad del ser humano de dejar la huella, ¿no? Que lo seguimos haciendo exactamente igual, ¿no? Ahora, solo que en lugar de tallar las mesas de los refugios, nos dedicamos a tallar los muros de Facebook, ¿no? Pero seguimos teniendo esa necesidad de dejar nuestra firma para el futuro, ¿no? Para aquellos que vienen después. Esos ambientes de brumas, que claro, una vez que yo estuve allí y empecé a ver esos ambientes de brumas, la primera vez fue con una imagen, se me ha olvidado comentarlo, es una imagen en la cual se ve un camino y allá al fondo empiezan a aparecer unas brumas, ¿no? Esa fue la primera vez que yo viví la experiencia de ser envuelto por unas brumas. Yo estaba allí, estaba haciendo fotos y veo cómo de pronto una masa, una nube, empieza a venir por el suelo y empieza a acercarse y a entrar por el camino. Yo hice esa fotografía que veis, se me acabó el carrete lo tenía en el coche, estaba a media hora del coche, no podía volver, así que simplemente me senté y disfruté de lo que resultó ser verme envuelto por la niebla y cómo el bosque, la realidad del bosque se transformaba radicalmente y donde habían unos árboles de pronto habían unos seres, donde habían unas piedras habían elementos que se movían, donde habían unos ruidos habían más ruidos. Fue una experiencia que sin lugar a dudas me cambió y que me ayudó a poder llegar hasta aquí, ¿no? Luego, Joan Albado, que me ha ayudado mucho en la edición de las imágenes, me dice que estoy realmente obsesionado por las nieblas y que ha habido un ejercicio de pulir todas las fotografías de paisajes con nieblas que tengo para hacer una serie. Estoy pensando en hacer una serie de este tipo, ¿no? Esto que veis aquí, por ejemplo, es un roble sagrado. Es uno de los robles que se encuentran en los bosques sagrados que circundan el castro de Olmeda de Coveta, uno de los castros más impresionantes que he visto porque está en lo alto de una colina mirando hacia un valle donde dominas todo ese valle encima de una roca prácticamente, ¿no? Allí tienen unos árboles sagrados que son donde practicaban las tallas y demás y hice muchas inmersiones dentro de ese bosque a encontrarme esas realidades y yo he de confesaros que he pasado auténtico miedo, pero un miedo, lo
Lo definiría casi atávico, ¿no? En ese bosque, ¿no? Quizás condicionado por la forma de entender lo que ahí estaba ocurriendo, ¿no? Viendo que el bosque es un ser vivo, con una entidad muy antiguo, etcétera, etcétera, pues los movimientos de los bosques, caras que aparecen, movimientos de bichos, y saber a ciencia cierta que estás solo a 1 hora o 2 horas de que haya una persona más cercana. Eso impone bastante. Cuando entré en este bosque, la primera vez que entré al atardecer, yo llegué allí con mi cámara, mi trípode, todo iba bien hasta que llego, aparco el coche, me bajo del coche y empieza a nublarse. Y digo, uy, parece que se nubla, ¿no? Fue entrar en el bosque, plantar el trípode y empezar a tronar y a aparecer rayos así. Tuve que salir corriendo hacia el coche y le dije al bosque, vale, todavía no tengo tu permiso, pero ya lo tendré. Afortunadamente me dejó 3 semanas más tarde hacer fotografías. Pero para mí fue muy, muy llamativo ese momento, porque es que el tiempo estaba perfecto, no había nada. Fue llegar allí y empezar a nublarse. Tuve que salir porque tormenta de rayos en el bosque con un trípode es muy mala combinación, ¿no? No sé si me estoy enrollando mucho, Javier, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Sí? Bueno. Esto, vale, pues yo sigo disfrutando. Esto que veis aquí son los paisajes del Tajo al amanecer. Esta fotografía ya la tenía hecha y a pesar de ello muchas mañanas me iba ya sin disparar porque el carrete cuesta dinero y cuando uno sabe que ya tiene la foto no lo necesita, pero muchas veces me iba a ver amanecer en el Tajo porque es maravilloso también ver cómo esas brumas emergen, cómo el bosque empieza a cobrar vida y eso nos reconecta mucho con nuestra esencia, con nuestra parte esencial como seres humanos, ¿no? como animales. Entonces tengo muchas fotografías de paisaje, como os he dicho. Para mí una de las principales problemas fue precisamente abordar los paisajes, porque yo nunca había hecho paisajes. Ahora contaré esto luego, esto lo contaré un poco más tarde. Yo nunca había hecho paisajes, había hecho paisajes urbanos. Había pues trabajado sobre todo en blanco y negro, este es el primer trabajo que hago en color. Como siempre me gusta añadir problemas y dificultades. Y además se trataban de paisajes de naturaleza. Paisajes de naturaleza que yo no la pisaba desde que iba al instituto prácticamente, ¿no? Y poder resolver esos paisajes de naturaleza de una forma que no se me quedaran en paisajes excesivamente clásicos, sino que tenía que tener un punto oscuro, un punto hostil, un punto más moderno, fue una de las principales dificultades. Porque cuando uno trabaja con un retrato es muy fácil encontrar el punto de vista, muy fácil cambiar la luz, pero cuando trabaja con un paisaje, y más en un territorio tan hostil como este, encontrar el punto de vista es muy difícil y te puede llevar días. Encontrar desde dónde tengo que ponerme con la cámara para poder fotografiar. Y luego esperar a que se dé la luz adecuada, que recuerdo que ese paisaje que habéis visto con la nube cabalgando, la primera vez que lo quise hacer, porque era un paisaje distinto al que quería hacer, llegué tarde por 1 minuto y había recorrido media hora en coche para poder hacer ese paisaje. Y 1 minuto más tarde ya la luz estaba por encima de la colina, ya no me servía ese paisaje. Cuando volví a hacer el paisaje es cuando apareció la nube en forma de ciervo. O sea, alguien me dijo, todavía no es tu momento para hacer esta foto, ¿no? La caza. Y esto, pues, piedras que me dejan anonadado, que te encuentras ahí en medio con una cruz grande, que tienen formas y que me hablan de tantas cosas que simplemente necesito fotografiarlas, ¿no? Rafa, antes, tan amable, me ha hecho una pequeña entrevista, me preguntaba qué es lo que yo quiero transmitir en mis fotografías. Ya últimamente ya digo que yo no quiero transmitir nada en mis fotografías porque la realidad es lo suficientemente interesante para que yo simplemente la registre, ¿no? Solo captar la realidad. Ahora bien, de lo que se trata es ¿qué realidad? Porque realidades hay tantas como personas, ¿no? Y lo bueno o lo necesario en un creador es siempre establecer una realidad que parta de un punto de vista personal, porque esa realidad es la que va a hacer interesante el trabajo. Da igual el tema con el que trabajemos. Esa es una obsesión que tiene la gente. Parece que tenemos que irnos a la India para hacer grandes temas documentales y aquí a 4 horas en coche, porque ese territorio está a 4 horas en coche, encontramos
o yo he encontrado por lo menos un espacio maravilloso para desarrollarme como fotógrafo, ¿no? Esta es una de esas espirales de forja que tanto tallan Jesús y su hermano. La espiral es un elemento sagrado de los celtas, habla de la infinitud de la vida, ¿no? Como es. Bueno, ese es el conjunto de imágenes, una selección un poco más amplia de lo que ha sido el trabajo de los hijos del ciervo, que ha sido un trabajo realmente duro. Yo vine en febrero, después de una estancia de 3 meses, donde cuando quise volver, justo se produjo la oleada de frío y me quedé atrapado por segunda vez en un pueblo, una semana en esta ocasión, sin poder salir, teniendo que retrasar las clases que daba, un compromiso también de fotografía, porque, como os decía, las condiciones climáticas mandan, ¿no? Este es mi compañero Joan Albado, que me ha echado un cable en la edición de las fotografías y que durante unos días me acompañó allí, en ese territorio, y bueno, pues así pude tomar algunas de estas fotos de paisaje que también me gustan bastante. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar una persona en este paisaje, porque es que realmente es difícil encontrar a gente allí, ¿no? Ha sido una búsqueda muy, muy ardua, ¿no? He tenido que circular por carreteras realmente complicadas, en condiciones complicadas. Para alguien que viene de Alicante, conducir con hielo, con nieve, con ventisca es difícil. He utilizado 2 coches. Esto parece de risa, pero el primero, bueno, al final lo acabó reventando mi amigo Andrés, pero ya venía bastante tocado, un 106 blanco, que el pobre, yo luego pienso cómo fui capaz de ir por este territorio con un 106 diésel blanco, que claro, el coche cuando llegaba a las cuestas ya no daba más. Y ahora compré un coche, la verdad es que compré un coche a propósito para poder continuar haciendo el trabajo, porque si no, no había manera, un 1900 con mayor potencia que me diera cierta seguridad, porque ahí ha estado complicado. En otras, aunque en la gran mayoría de ocasiones, para llegar a hacer los paisajes, o he ido caminando, muchos de los paisajes he tardado 2-3 horas en llegar al sitio a hacer la foto, o si he podido liar a alguien con un todoterreno, me ha acercado y he podido hacer fotografías, ¿no? Lo difícil a veces cuando uno se mete en un proyecto que a mí me ha devuelto tanto es cerrar el proyecto. Todos los ciclos se acaban, eso es algo que nos guste o no nos guste, es la realidad, ¿no? Y precisamente en eso está la grandeza, que los ciclos se deben de acabar, ¿no? Entonces, ¿cómo acaba para mí Los hijos del ciervo? A mí llega un punto en el cual yo noto y sé perfectamente que ya he hecho todo lo que podía hacer en este territorio desde mi modesta habilidad como fotógrafo y desde mi modesto punto de vista. Y fue cuando conseguí que este hombre, Mariano, me llevara a fotografiar una caza que realizan en un territorio bastante hostil, que es una caza un poco que bebe de lo tradicional, ¿no? Que se caza con perros. Entonces, se llama caza al agarre, no sé si hay algún experto ahí cazador, en la cual pues, salen las realas de los perros por el monte y van persiguiendo a las presas. En un paraje donde estábamos a unos 1600 metros de altitud, donde él llamaba a los perros con esa caracola que estáis viendo, que los reunía, se ponía en los riscos mirando hacia el valle y los llamaba, también para mover a las presas y mover a los perros para que volvieran a él. En unas condiciones que yo todavía me sorprendo de cómo pude hacer esta serie de fotografías. Aquí ese día me invitó 2 veces. La primera me puso a prueba y luego me lo dijo. Y es que fuimos a hacer fotos a un lugar que era así, todo el rato. Todo el rato. Pero cuando digo así, hablo de desniveles de 300-400 metros, de laderas, porque la meseta lo que tiene es que tiene partes muy altas y de pronto baja y hay un valle muy bajo. Y los bichos, como son muy inteligentes, se esconden precisamente en esas laderas, que es donde saben que el hombre no va a pasar, ¿no? Y ahí pasa Mariano con sus perros y yo detrás corriendo, porque él iba andando y yo iba corriendo. Y sorprendentemente él iba ahí paseando con su bastón, ladera arriba, ladera abajo, disparando en película de medio formato, enfocando a la carrera, cambiando el carrete mientras corría, dándome una hostia tras otra, y con la mala fortuna de que ese día solo había tomado un café con leche.
Llegué absolutamente desfallecido. Ese día vi cazar un ciervo. Y ese día fue ya cuando me di cuenta que el círculo se estaba cerrando. Había llegado a fotografiar algo que era completamente inaccesible para mí hace un tiempo. Había llegado a fotografiar el cómo la vinculación del hombre con la naturaleza se manifestaba en su más honda crudeza, que es el asesinato o la muerte, mejor dicho, de un animal. Y había conseguido ya, para mí, física y fotográficamente, realizar un trabajo que ya difícilmente iba a poder superar. Ya después de esto ya dije, no sé qué ya me queda por hacer, ¿no? ¿Qué fotografío? Porque es que después de esto ya no puedo fotografiar nada, ¿no? Y en ese momento ya supe que el trabajo se había acabado. Aún así, estuve una semana más porque después de esto, que ya el hombre me dijo, oye, pues has aguantado muy bien, yo pensaba que no ibas a aguantar. De hecho, he elegido este territorio y digo, a ver si el fotógrafo este se aburre ya, que llevan mucho tiempo aquí. Y no, aguanté allí, luego me fui a comer con ellos, nos fuimos al bar, nos tomamos unos gin tonics y lo dimos todo hasta las 3 de la mañana. Entonces me hice un hermano del ciervo de ellos y ya comprendí que ya era difícil que yo pudiera tener unas sensaciones nuevas sobre lo que estaba fotografiando. Ya había fotografiado el bosque, los paisajes, las personas, los ambientes, las acciones que a mí me interesaban. Ya era el momento de cerrar el proyecto, ¿no? Ay, perdón. He oído que se me cuela. Vale. Vicente, ¿es esto? Ese es el trabajo de los hijos del ciervo, que ahora ya hasta lo que es fotográficamente acabado. Ahora estoy trabajando en varias vías porque un proyecto pues es siempre un proyecto. Los proyectos documentales a veces pueden ser de muy largo recorrido y ahora ya estoy trabajando en primer lugar en la edición de un audiovisual que será presentado en el Festival Iconic, que está por aquí Lucía, una de sus responsables, la cual también les tengo que agradecer mucho que cuenten conmigo para ese festival. Es un festival de fotografía itinerante y estamos preparando un audiovisual con tomas de vídeo, fotografías, etcétera, etcétera. Y para ello pues he tenido la suerte de encontrarme también en el camino con Vicente Domínguez, que es cineasta y con el cual estuvimos no sé si fue enero o febrero, no me acuerdo, estuvimos allí una semana padeciendo en sus carnes lo que significaba trabajar con el frío de la despoblación. Y le comentaba que es muy curioso porque esta fotografía refleja de una manera que quizás solo él y yo sabemos el punto en el que nos encontrábamos en ese momento de incertidumbre, él por su parte y yo por la mía, cuando estábamos haciendo fotos. Y es que a veces la fotografía analógica te devuelve una realidad que tú no esperas, pero que es más fiel a lo que estabas fotografiando, ¿no? Entonces estuvimos haciendo algunas grabaciones de vídeo y os voy a enseñar un teaser del audiovisual. Es un teaser que ya presenté en el CENDEAC, espero que aquellos que lo hayáis visto no os aburráis. Es un teaser de lo que será el audiovisual. Ese audiovisual, como os he dicho, se presentará en el Festival Iconic y se presentará también en el Festival de Fotografía de Periodismo de Albarracín, que se celebra en octubre y que dirige Gervasio Sánchez, y proyecto con el cual yo gané una de las becas de este festival, beca. Sí, es que hay una coña entre los fotógrafos, porque es que es una beca putada, porque yo tengo que presentar Los hijos del ciervo y tengo que presentar otro proyecto más. Y entonces, claro, yo soy soy una persona que tarda 3 años en hacer las fotos de un proyecto. En un año, pues, me va a costar, pero bueno, igual luego os comento qué hago. Aquí compa de la mesa de sonido, la música tiene que estar invasiva, lo digo porque si está alta no te preocupes. ¿Podemos subir?
Bueno, y yo ya la verdad es que tengo un poco más que contaros. Os he enseñado todo el material que he generado y cómo he intentado hacer, para que veáis y comprendáis cómo un proyecto documental puede empezar siendo una cosa y acabar convirtiéndose en algo radicalmente distinto, que precisamente para mí es ahí donde radica la grandeza del trabajo de creación, cuando somos capaces de dejarnos invadir por aquello que estamos creando y tener la mente abierta para recibir lo que nos está devolviendo y poder llegar a puntos de vista mucho más interesantes de los que de otra manera hubiera podido realizar, ¿no? Si yo me hubiera quedado con la primera idea, que era la idea cómoda, hubiera hecho un bonito trabajo sobre despoblación, hubiera publicado posiblemente, como ya se ha publicado algunas de las fotos, en periódicos y prensa especializada, y ahí hubiera quedado bien. Pero decidí que eso no era suficiente, que había que ofrecer un punto de vista personal y que eso iba a implicar una inmersión total en este trabajo, y decidí arriesgarlo y darlo todo porque precisamente para eso estamos como creadores, ¿no? No quedarnos en la parte cómoda y poder avanzar en la comprensión de la realidad, porque para mí como fotógrafo el papel principal que yo me doy en esta sociedad es ayudarnos a comprender mejor la realidad que nos rodea, ¿no? Y yo creo que ya está, Javier, me he enrollado demasiado. Muy bien, bueno, abrimos un turno de debate, pero antes de debate, de hablar con el creador, con el creativo. Con el creativo, sí, el creador. Sí, yo me he quedado con un par de cosas que me han impactado, y es la no fotografía, que creo que es casi más importante que todo lo que has hecho. Es verdad, porque estás contando una historia que, bueno, la hemos vivido de una forma muy, muy intensa, como la has contado, pero yo me he quedado impactado por lo que no he visto. Quiere decir lo que tú has visto. Qué fuerte. Eso es una parte, ¿no? Y luego el tema de que la fotografía, y es verdad, nos encuentra. Claro, sí, es muy fácil decirlo, claro. ¿Cómo nos encuentra? Claro, nos encuentra porque estamos ojo a visor, porque tenemos la sensibilidad abierta, porque has vuelto, yo no lo sabía, que habías hecho el trabajo en analógica. Y es como caminar hacia atrás para caminar hacia adelante, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? Porque lo contabas muy bien, ¿no? El volver a esa fotografía o a ese tipo de que la técnica, la maldita técnica, ¿no? Pero no quiero hablar de técnica, sino de la forma de hacer fotografía. Da igual, digital o analógico, pero la fotografía pensada, el meterte en un espacio tan inhóspito como el que te has metido, y además tan sincero por tu parte, ¿no? De ignorancia y de meterte en unos sitios hasta sentir esos miedos ancestrales que todos tenemos, ¿no? Y toda esa parte de aquel bosque que nunca has fotografiado está aquí. Está hacer fotografías sin carrete, como digo yo, que así son mejores fotografías que las que llevamos carrete. Hay algo que todavía, bueno, a lo mejor lo has contado, pero yo no me he enterado. Realmente, ¿dónde empieza el tema? O sea, quiero decir, ¿en qué momento tú decides largarte a ese espacio tan especial, ¿no? ¿En qué momento? El trabajo empieza de una lectura, de un encuentro, de un... No, el trabajo empieza... ¿Lo has contado, no? ¿O sí, no? Sí, pero te lo resumo. Igual no lo he trasladado bien. El trabajo empieza de manera... O me encuentro con el tema de manera casual cuando voy a visitar a unos amigos que están en Teruel, que ellos viven en un territorio despoblado.
Y entonces yo tengo ahí conocimiento de la realidad de la despoblación en España, ¿no? Tema que a principio me impacta bastante porque es una realidad bastante sangrante la que ocurre en este país, ¿no? Y a partir de ahí empieza el trabajo de aproximación a ese territorio. Yo siempre digo que en realidad la despoblación es solo el marco, nunca llegó a ser el tema principal, era solo el marco, me interesaba el qué ocurre con los sujetos en ese territorio despoblado, ¿no? Y luego, realmente, ahí empieza en octubre del 2015, pero Los Hijos del Ciervo, tal y como podemos llamar a Los Hijos del Ciervo, empieza un año más tarde, tras esa reunión con Mítar en la heladería de la Horchatería Azul, donde da un giro radical el trabajo y empieza a trabajar en algo que habla más de la naturaleza, del misticismo y de la vinculación con nuestro pasado, ¿no? Ahí es donde está el secreto de Los Hijos del Ciervo. ¿Decías? No sé empieza en la heladería esta, ¿no? En la Horchatería Azul, sí. Las cosas siempre pasan en lugares maravillosos. Claro. Sí, pero volvemos a lo que te comentaba yo al principio. Hay que tener esa sensibilidad para llegar a eso, ¿no? Sí, yo creo que precisamente ahí es donde esa es nuestra principal responsabilidad como creadores, ¿no? Por encima de todo lo demás, es ser lo suficientemente sensibles para captar otras realidades, otras visiones, elementos que resultan interesantes, y eso uno no lo puede hacer cuando está cerrado, ¿no? Cuando está cerrado no te llega nada. Debes de estar muy abierto a la realidad, muy permeable para que esa realidad te devuelva otras realidades que no son las que ya están vistas y dichas, ¿no? Que eso era lo principal en Los Hijos del Ciervo. Decir algo que no fuera lo que ya está dicho y decir algo que fuera más interesante, y para mí creo que he conseguido llevarlo a un punto mucho más interesante de lo que hubiera dicho, ¿no? Has dicho algo interesante, si me permites, que has dicho lo de la no foto, ¿no? Y la verdad es que es algo bastante importante, porque si nos ponemos a pensar, o si me pongo a hacer cuentas, yo al final el trabajo de 3 años lo resumo en 50 fotografías. Yo habré disparado unas 1.200 fotografías. Hay 1.150 no fotos que han sido todas absolutamente necesarias para poder llegar a esta síntesis. Es como la punta del iceberg, donde debajo está toda esa masa de fotografías, de experiencias vividas, que son difíciles de plasmar, de recoger, que no tienen sentido, que han sido errores, aciertos, etcétera, etcétera, pero que han sido absolutamente imprescindibles. Entonces, es muy curioso cómo la sociedad actual castiga el error cuando el error y el acierto forman parte del mismo proceso, porque todo es una unidad, ¿no? Entonces, no hay acierto sin error y no hay error sin acierto. Ahí, en ese sentido, debemos de quitarnos muchas veces esa presión que sentimos los creadores cuando es que no me sale, es que no me sale, es que no doy, es que no doy, es que no doy. Bueno, no has dado porque todavía no es tu tiempo, date más tiempo. O igual no es el tema, pero no pasa nada, porque es que el error forma parte del proceso de creación. Si no somos capaces de asumir el error, difícilmente podemos hacer trabajos interesantes, ¿no? Porque hay que siempre arriesgar, ir un paso por delante y llegar a lo desconocido. El Zen tiene una imagen muy bonita, y la cuelo ahí porque siempre me gusta decirla, y es que cuando uno sube un mástil muy elevado, ya solo le queda dar un paso al vacío. Y eso es lo que ocurre en un proceso de creación, ¿no? Cuando conseguimos llegar a cotas más elevadas de pensamiento, lo que queda es la incertidumbre de la creación. Y ahí está la caída, el error, el desacierto. Si conseguimos seguir trabajando en ello, pues al final, si todo se conjuga, aparecen las fotos, ¿no? Y cuando aparecen, os puedo asegurar que es algo maravilloso. Aparece la foto. Sí. El milagro. Bien. Alguien... Estoy en un contraluz total, con lo cual, si podéis encender... Toma. Un segundo. Bueno, sí, preguntaba si no se me ocurrió grabar los sonidos del bosque, y la verdad es que sí. En el teaser que habéis visto, los sonidos son sonidos ambientes grabados allí, en Checa, y grabados por Vicente, que entre otras cosas es un sonidista maravilloso, porque yo sentía la necesidad de que esas imágenes tenían que ir acompañadas de sonidos. Esos sonidos los podemos sacar, manipular, comprar, pero yo tenía la necesidad de que esos sonidos se grabaran allí in situ para seguir ofreciendo una experiencia mucho más real de lo que allí ocurre, ¿no? Cada formato requiere un medio distinto, ¿no?
una exposición, un libro, y siempre cuando ya estás en un punto avanzado del trabajo, empiezas a ver el trabajo en su conjunto, cómo se debe de manifestar en las distintas expresiones, la fotografía, el libro, el audiovisual. Entonces ya empiezas a acumular elementos periféricos que llamo, pues recortes, sonidos, etcétera, etcétera. Y sí, para mí el sonido es un elemento básico. Me gustaría que en el audiovisual se basara básicamente en los sonidos ambiente y en la exposición hubiera un sonido ambiente que permitiera entrar mejor en la experiencia, ¿no? Porque yo necesito que salgamos de la realidad del Zara, del Mercadona en el que vivimos y nos metamos dentro de esa realidad que yo me encontré buscando y rebuscando dentro del bosque, ¿no? Y para eso sonidos, incluso texturas, olores pueden ser necesarios, ¿no? La no fotografía. De todas formas me ocurre algo muy curioso. Yo cuando estoy haciendo fotografía soy incapaz de hacer otra cosa. Es algo que es muy recurrente, solo soy capaz de hacer una cosa a la vez. No, pero no puedo, yo siempre viajo con una cámara digital, por lo que pueda ocurrir. Podía haber grabado muchos vídeos y luego miro y digo, tengo 5 vídeos grabados, porque estoy tan metido en la fotografía que soy incapaz. Y luego también necesito momentos de expresión personal, ¿no? Escuchar los sonidos para mí era el deleite precisamente de poder estar en el bosque, ¿no? Entonces no quería hacer nada que fuera a romper ese deleite de disfrutar cómo se movían los animales, los pájaros, el sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa, Paulina. Creo que me enrollo demasiado, disculpadme. No, está bien. Vale. Dale. No se oye, pero yo, como te oigo, te puedo repetir la pregunta. No. Ahora. Sí. A las dos respuestas sí, ¿vale? Y en este punto voy a ser muy sincero porque me han salido muchas preguntas relacionadas con ese tipo, ¿no? De por qué no hay mujeres en ese trabajo, ¿no? No hay mujeres en primer lugar porque el nivel de población femenina es mucho menor que el de la población masculina, pero muchísimo menor. Una cuestión de tradición. La mujer la enviaban a la ciudad a coser, a trabajar y a casarse. Entonces, quienes se han quedado en el pueblo a trabajar el campo han sido los hombres. Con lo cual nos encontramos ya de entrada en una sociedad muy masculinizada. Luego, culturalmente, las mujeres, salvo con las chicas jóvenes, con la gente joven de mi generación, por así decirlo, con la gente mayor, hay una barrera que yo no he podido resolver. Posiblemente sea una culpa mía, sea mi culpa, y yo ahí asumo toda la responsabilidad, porque tengo una relación más fácil con los hombres que con las mujeres. Pero esa barrera que yo he notado, y que no es que yo haya notado, sino que me han dicho que efectivamente es así, es muy difícil relacionarse con una mujer, pues ha impedido que yo me sintiera cómodo a la hora de fotografiar mujeres. He hecho fotos de mujeres, pero ninguna estaba a la altura ni tenía la fuerza que han tenido las fotografías que he hecho de los hombres, ¿no? Entonces, a mí eso me generó problemas de ética reales en el trabajo, ¿no? Porque yo necesitaba mostrar a las mujeres, pero ya llegó un punto en el que dije, bueno, yo lo que necesito es mostrar una realidad, ¿no? Y la realidad es que es una sociedad masculinizada donde el acceso a la mujer es muy, muy difícil, ¿no? Os puedo decir que en 3 años ni un solo hombre me invitó a su casa, ni uno. El acceso a las casas es algo que está vetado. Yo he estado con la gente de bares y tal y cual. Entrar a una casa de un hombre que me invita al salón de su casa a cenar, nunca, en 3 años. Y tengo grandes amigos allí. Y todavía ninguno me ha invitado a cenar. Con una mujer, impensable. Impensable irme al bosque a hacerle una fotografía, impensable, porque ¿qué dirán? ¿Qué voy a hacer? Cuando he hecho alguna fotografía siempre ha sido aquí y ya está, no me hagas más. Y yo tengo otra forma de trabajar. Entonces, a mí yo me relacionaba muy bien en los puntos de encuentro de la sociedad, ¿no? Allí básicamente es el bar. Allí donde hay un bar yo podía encontrar gente con la que hablar. Luego he visitado círculos eclesiásticos. Allí la mujer tiene una expresión. Se reúnen, hablan y tal. Pero ha sido, francamente, para mí imposible. Culpa mía posiblemente o culpa de una realidad. Bueno, en realidad no hay culpa de nadie, pero esa es la realidad. Me hubiera gustado
hay alguna foto, pero no cumple las exigencias del guión, ¿no? Gracias. ¿Más preguntas? Prometo no enrollarme demasiado. Toda esta experiencia que supone una manera de celebrar que adentras en un medio tan salvaje, que te supone un cambio de tu rutina, de tu vida nacional, es un conjunto de tu vida ahora mismo que lo has pasado, que trabajas sobre un trabajo y ¿qué ha supuesto? Es decir, emocionalmente, realmente, esa la riqueza de toda esta vivencia. Uy, ay, me haces una pregunta personal. Me vas a obligar aquí a explicarme más todavía. Sí. Que es un poco todo esto, como un resumen, ¿no? De Sí. esta experiencia, que supongo es un poco lo que cuenta también este trabajo. De hecho, a las fotografías estuviste de todo eso, yo creo que estaba haciendo. Bueno, pues a nivel personal ha sido bastante radical el cambio que se ha producido en mí en estos 3 años, a nivel personal y a nivel fotográfico. Lo cual me demuestra que este trabajo, una vez más, cayó en mi vida en el momento en el que tenía que caer. Porque yo ya llevaba un tiempo en el cual no estaba demasiado satisfecho con la vida que llevaba, con el tipo de ritmo. Ya sabéis, nos liamos en muchas obligaciones y a veces dejamos de lado cosas que realmente nos interesan, ¿no? O nos apetece hacer. Y de pronto encontrarme que estoy trabajando en un territorio despoblado, en medio de la naturaleza, ha sido un poco volver a tomar contacto con la parte más ancestral, entre comillas, de mí, ¿no? Esa necesidad que tiene real el ser humano de tener contacto con la naturaleza. De pronto, yo hay una imagen que para mí, o sea, un día que fue muy importante para mí, y es que fue la primera vez que vi amanecer en un bosque. Ahí se produjo una escisión en mi interior, porque ahí, viendo amanecer, viendo cómo la luz empezaba a entrar por entre los árboles, los pájaros se levantaban, no sé qué, no sé cuánto, fui plenamente feliz. Y era algo que yo no había sido en los últimos años. De pronto me di cuenta que plenamente feliz, en el sentido de plena felicidad, de no desear nada, simplemente estar, que es como una de las expresiones de la felicidad, no lo había tenido. Yo había sido siempre pues una persona que está bien, está guay, todo bien, con V, todo bien, por ahí vamos, trabajo muy liado, no sé qué, no sé cuánto, pero allí de pronto me di cuenta que estaba lejos de lo que realmente para mí era la felicidad, ¿no? Que era vivir con otro ritmo de vida, tener otra relación con la naturaleza, otra relación con las personas que me rodean. Y en ese punto empieza un trabajo que no es solo de introspección con respecto al trabajo, sino también de introspección hacia mí, de quién soy, qué quiero ser, cómo soy, cuáles son mis puntos importantes en los que yo quiero construir mi vida, cómo quiero ser como fotógrafo. Y entonces, todo eso está dentro de Los Hijos del Ciervo. Y yo creo que, porque yo me conozco demasiado, me psicoanalizo demasiado, están ahí, en cierta manera, están proyectadas en las fotografías, ¿no? En el tipo de trabajo, en el tipo de luz que he elegido, en el tipo de sujetos, todo en cierta manera está ahí, ¿no? Si no, no hubiera sido posible aguantar 3 años en unas condiciones tan difíciles, quedándome sin dinero, teniendo que pedir dinero a amigos para poder seguir trabajando, para poder seguir comprando película, con una obsesión, ¿no? Y esa obsesión, ¿por qué es? No es por querer conseguir un premio, nada, ¿no? En absoluto. La obsesión era hacer las fotos, estar allí y hacer las fotos. Entonces, ahí me encontré realmente con la persona que yo quería ser, por así decirlo, ¿no? Por eso te decía que es una pregunta muy personal. Siento haber tenido que llegar a este tipo de plano. Sí. Sí, a nivel personal yo digo que este trabajo ya me ha devuelto todos los premios que me tiene que devolver. A partir de ahora ya serán regalos, pero yo estoy muy tranquilo con él, creo que el trabajo está muy tranquilo conmigo y en ese sentido estoy bastante satisfecho, sí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué?
Esa es una buena pregunta. Ahora que, con respecto a los hijos del ciervo, a mi vida personal... Ya. Bueno, han habido bastantes cambios en mi forma de entender el tipo de trabajos que debo de realizar, el tipo de proyectos. Me he definido plenamente como un fotógrafo documental. Ya durante un tiempo he estado vagando ahí entre la street, el photo art, el no sé qué, haciendo como distintas expresiones. Y me he dado cuenta que donde de verdad me siento en conexión con la fotografía es en la fotografía documental, que me interesa trabajar el territorio y las personas. Y entonces realmente tengo ya algunos trabajos en marcha, un trabajo en marcha y otro trabajo en cola, en vagón, ahí, que estoy en la fase de documentación. Y todos en cierta manera van destinados a descubrir nuevas realidades o descubrir realidades colectivas que se manifiestan al margen de la sociedad comúnmente estandarizada, ¿no? El siguiente trabajo que estoy realizando, que es también para Albarracín, el trabajo se titula Smoking Club y es un trabajo sobre los clubes de cannabis de Alicante. Bueno, concretamente sobre un club de cannabis de Alicante, que es el Club Buenavista. Y ahí se da una sociedad también paralela al margen de la sociedad establecida, igual que en Los Hijos del Ciervo, solo que en un territorio concreto, con una realidad concreta, con una iconografía concreta y una realidad con la cual yo me siento muy vinculado y muy identificado y que estoy trabajando en ello, ¿no? El siguiente proyecto, como es solo una idea que está ahí en el aire, pues no la voy a decir porque si no, no aterriza, ¿no? Pero Smoking Club ya ha aterrizado aquí, ha aterrizado en Alicante y ya es una realidad en la que estoy trabajando un tiempo. Y en realidad a mí lo que me gustaría es poder... Me gustaría poder hacer trabajos en esta línea, publicar un trabajo cada 3-5 años, materializarlo en un libro y de esa manera yo sería muy feliz haciendo fotografía, pero claro... Me da vergüenza cuando me decís eso. Sincera vergüenza, no es que no. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Vale, pues nada, dar las gracias de nuevo a José Luis Carrillo. Dos comentarios quería hacer. Os hemos dejado unas revistas en vuestros asientos. Eso es un trabajo de la Asociación ELUA, bueno, en donde presentamos y autoeditamos ese tipo de ediciones. Por otro lado, recordaros que mañana acaba nuestro seminario con una persona, una fotógrafa, además también documentalista, pero todavía aún más nueva, si se puede decir eso, el nuevo documentalismo, entre comillas, ¿no? Y además, curiosamente, sobre Lituania, ¿no? Y es un tema que especialmente a los socios de LUA, tenemos una compañera, una socia lituana, y ella hace un tipo de fotografía distinta a todos nosotros, es curioso, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, y además ganó la pasada edición del Festival de Albarracín con la beca de KV, el trabajo de Irelenes, ¿no? ¿Es Irelenes? Irelenes. Sí. Sí. Ese trabajo que va a mostrar es el trabajo que ganó el Festival de Albarracín, con lo cual está muy bien. Bueno, pues hasta mañana y gracias por todo.